Desplazar a la izquierda. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una de las mejores aplicaciones que hay para controlar con la voz un teléfono o cualquier dispositivo Android. La aplicación que vamos a ver está desarrollada por Google y se llama Voice Access. Y está orientada principalmente a personas que tengan algún problema de movilidad, y lo bueno es que la actualizaron hace poco y ahora es compatible con el idioma español, así que vamos a ver qué nos ofrece esta aplicación. Lo primero, como siempre, debemos concederle los permisos para que funcione correctamente, como es el permiso de accesibilidad, y también nos dice que debemos tener la aplicación Google instalada. Luego nos aparece este tutorial que es muy sencillo y solo debemos seguir las indicaciones que nos muestra. Ok, Google. 2. Desplaza hacia abajo. 1. Escribe. Llegaré tarde 5 minutos. A partir de ahora podemos activar la aplicación diciendo OK Google y manejar el teléfono totalmente por voz. Ir a Home. Ver las notificaciones. Y bien, ¿qué podemos hacer con esta aplicación? 7. Bueno, pues prácticamente de todo. Lo primero, como veis, 7. nos numera los iconos para que podamos acceder fácilmente diciendo 15. los números que hay al lado de cada aplicación. Aunque para las opciones principales, 10. como abrir aplicaciones, podemos hacerlo diciendo el nombre de la aplicación. Abre Chrome. 2. Google. También, si no quieres tener tantos números en la pantalla, puedes ocultarlos. Ocultar números. Pero para moverte por el menú de aplicaciones, siempre es mejor decir los números que nos aparecen al lado de cada opción. Abrir aplicaciones. Desplazar hacia abajo. 20. 5. Escribe. Ir mañana al trabajo a las 6 de la tarde. 7. Urgente. 3. Como ya podéis ver, el control del teléfono es total. 2. Y por defecto la aplicación se activa al encender la pantalla, pero si no quieres que se active la aplicación al encender la pantalla, desde los ajustes puedes decidir activarla de forma manual pulsando un botón. Ok, Google. Ocultar números. También podemos usarla para controlar una TV Box. Eso sí, es totalmente necesario disponer de un micrófono, y si no dispone tu TV Box de un micrófono integrado, le puedes conectar un micrófono USB como este que veis 5. y enviar órdenes para navegar por internet o ver películas con alguna aplicación que tengas instalada. 29. Bueno, pues como veis es una aplicación de Google que funciona bastante bien para manejar con la voz cualquier dispositivo Android de una forma muy fácil e intuitiva. Desplaza hacia abajo. Ver aplicaciones. Y bien, pues este fue el vídeo de hoy. Yo me despido, hasta un próximo vídeo. Adiós. Desplaza hacia la izquierda.